en el barro, una vez más, siguiendo el pulso de la campaña electoral, que bueno, oficialmente empieza el fin de semana, la semana que viene, pero ya estamos en campaña electoral. Aparte, en la Argentina vivimos en campaña electoral. Y con alguien muy especial, como siempre, pero esta vez más especial que siempre, porque es Gisela Marciota. Gisela Marciota es periodista, es colega. Recién fuera de cámara hablábamos de que ya tanto tiempo, a uno no le gusta decir cuánto tiempo porque uno se envejece, pero tanto Sí, tiempo dando vuelta por los mismos lugares y no trabajamos nunca juntos, y no, ni siquiera habíamos conversado, pero bueno, siempre hay una primera vez. Gisela, ¿cómo estás? Muchas gracias. Acá decimos gracias por meter las patas en el barro, porque esto se llama en el barro. bueno, hola. Eh, Hola, hola bueno, Eddie, gracias por la invitación y es cierto que no, bueno, muchos años a mí, o sea, sí, es impresionante la cantidad de años que uno ya lleva trabajando y que no lo puedes creer como tan rápido pasó, ¿no? Es como, uff, así. tremendo. Y no nos cruzamos, creo que alguna vez, no sé si a lo mejor te invitada en algún programa que vos estabas o algo así, pero no, trabajar juntos no nos tocó, No, no nos tocó. no, Eh, ya que empezamos por acá, sí. improvisemos un poco. Eh, ¿Cómo ves al periodismo? Bueno, me cuesta mucho hablar del periodismo porque yo siento que soy parte, o por más que ahora estoy transitoriamente como en otro rol, soy parte de ese colectivo que somos los periodistas y las periodistas. A mí me parece que hay un periodismo que, a ver, ¿cómo decirlo? Porque eh, De no sé, frente, que de tiene frente. que ser, no, Yo que soy tiene muy que ser, crítico del periodismo. o sea, a mí me cuesta criticar porque yo soy parte de eso también y soy autocrítica también conmigo misma como periodista, ¿no? Como el rol que uno ocupa. Me parece que hay que deconstruir al periodismo. Eso siento. Siento que es uno de los famosos, es el cuarto poder, y realmente tiene un poder enorme el periodismo. No sé si somos tan conscientes a la hora de comunicar cuando lo estamos ejerciendo, digo, o por lo menos a mí a veces me pasaba eso de quizás no ser tan consciente de que estás entrando en la vida de las personas, te metes en las casas de las personas con el televisor, con la radio, con el diario que llega, ahora a través de las distintas plataformas que hay también. Y como se dice, y es cierto, que hay que deconstruir tanto al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, y hacer capacitaciones en género, y hacer capacitación de ley Micaela. Yo creo que es clave y fundamental porque en eso atrasa el periodismo. El periodismo le falta de construcción. Y en eso soy optimista en el sentido de que se avanza porque es un tema que, bueno, ahora lo estamos hablando, que se habla en el Congreso, que se legisla en ese sentido, pero creo que todavía falta como la conciencia de la necesidad de la deconstrucción. Eso siento que está pasando en el periodismo hoy. Ujú. Ahora, una deconstrucción que tiene que ver solo con los temas de género, o hay cosas que el periodismo abandonó como misión original también, porque yo creo que muchas veces nos olvidamos de que nuestra misión es informar a la gente sobre las cosas que suceden Mm, para que sea la gente y la propia sociedad la que toma las decisiones, ¿no? Y que somos a veces, nos creemos, mm. y uso esta persona al plural porque, bueno, uno, como decís vos, uno es parte Sí, de este somos asunto y... parte y a veces entramos en eso también que vos decís, que es Ujú. olvidarnos del dato duro y cargar de opinión, ¿no? Me parece que sí es cierto que hay una tendencia a, a, a ver, a la opinología, digamos, ¿no? Que, a ver, yo entiendo que la objetividad periodística, que sería atenerse al dato puro y duro y riguroso, es cierto que como tal no existe, que hay una subjetividad, incluso a la hora de elegir qué dato duro dar y qué dato duro no dar, ¿no? Ujú. Eh, pero hay un exceso, sí, de editorialización, diría yo. Es como que hay como un placer en editorializar absolutamente todo y creo que eso es lo que habría que... A ver, digo, a mí me gusta el periodismo,
o por lo menos a mí me gusta mucho más el periodismo del dato duro. Que obviamente eso también es, como te decía antes, es editorializar. A veces no hace falta decir si algo está bien o mal, sino que con dar números o con dar información precisa sin agregarle adjetivos, uno está bajando una línea editorial también. Pero me Sí, parece que eso... en todo caso editorializas eligiendo cuál es el punto donde vas a hablar de los datos duros. Pero yo creo Exacto. que pensando distintos, uno se puede poner de acuerdo en hechos. Sí, Porque los hechos sí. editorializar en el aire, digamos, o sea, editorializamos sobre hechos, lo qué sé yo, en la Argentina, de una posición ideológica o de otra, o desde un programa de televisión o desde otro, no podemos dejar de consignar que la Argentina está en niveles de pobreza Mm, que te hablan de un país que nuestra generación no tenía en la cabeza. ujú. Sí, Después veremos cuál es a qué se lo adjudicamos, quién tiene la culpa, cómo se resuelve, pero los hechos son los hechos, ¿no? sí, los hechos son objetivos, digo, son, digo, no es lo que vos decís, y un número es un número, después hay que ver qué hace cada uno con ese número, cómo interpreta ese número, si busca responsables o busca soluciones, y si busca soluciones, con qué herramientas y qué tipo de soluciones. Digo, y ahí es donde empieza a atravesar, digo, el tema más ideológico, digo, porque en función de la solución que buscas a partir de ese hecho objetivo, bueno, está atravesado por la ideología. Pero bueno, entiendo yo, sí, y la deconstrucción yo creo que también va en este sentido. Me parece tan necesaria, porque como se instala agenda, se instalan temas, se genera y se construye opinión pública, desde los medios de comunicación, creo que es muy importante que esa agenda que se empieza a marcar desde los medios de comunicación esté atravesada por una perspectiva de género. Estamos en una sociedad sumamente violenta, todo, o sea, espero de corazón que esta campaña sea una campaña de contenido y no sea una campaña ni de chicanas, ni una campaña de tironeos, ni una campaña de violencia, porque la verdad que no estamos, en la sociedad argentina, el mundo entero, digo, después de todo lo que venimos viviendo, no estamos en condiciones de afrontar una continuidad de esta violencia que yo siento que por lo menos en estos últimos días, la verdad, se ha profundizado. Por eso digo que espero que esto no sea el inicio de una campaña, que vayan creyendo en ese nivel de violencia, espero que tomemos conciencia de que no estamos en condiciones y que la gente y los vecinos de la ciudad y los argentinos en general y las argentinas estamos necesitando que de verdad haya un debate de ideas, que haya un debate de, bueno, de cuál es la Argentina que viene, cuál es la Argentina que queremos, qué queremos hacer desde el Congreso Nacional, bueno, y que no entremos ahí. Por eso también insisto y vuelvo sobre lo que te decía, es muy importante que los medios tengan una perspectiva de género, porque no es solamente, tener una perspectiva de género no es solamente que haya más mujeres o que haya no es solamente eso. La perspectiva de género tiene que ver con justamente erradicar una situación de violencia por razones de género, pero una situación de violencia. Y una agenda de temas. Sí, violencia, discriminación, descrédito, diferencia, desinclusión, o sea, un montón Absolutamente, de cosas, ¿no? Que pueden totalmente, generar incluso violencia, pero que algunas veces no son necesariamente en sí violencia, pero la pueden generar. exactamente. Sí, son disparadores de la violencia. Sí, Ujú. Bueno, estás hablando del tema de, a partir de los registros de la Quinta de Olivos y de algunas visitas de gente famosa, Florencia Peña y demás, y de las barbaridades y cosas desagradables que se pueden llegar a decir de las sí, personas y no hablar de ideas y hablar de descalificaciones. Y sí. sabiendo que nosotros nos encontrábamos, me llamó la atención, porque de Gómez Alcorta, una de las cosas que dijo es, cada vez que se acerca una mujer al poder hay una manera de pensar que ya la trata de puta, y que vos escribiste un libro que llevaba, hace ya 15 años, ¿no? Escribiste un libro que No, llevaba más, esos, ¿más? más. Sí, lo escribí cuando tenía 28, estoy como 46, así que un poquito más. Un poquito Bueno, más, bueno, un poquito más. bueno. Ahí. Ponele 20, ponele dos Ahí, décadas sí, ahí que estamos. era Sí, ni putas ni sumisas en virtud de aquellos consignas y grafitis los suburbios de París franceses. y Sí. las demandas, las demandas feministas. ¿Te consideras vos una feminista? Ay, no.
No, no me podría autodefinir como tal, porque yo siento que estoy como en ese aprendizaje, digo, yo estoy en deconstrucción. Eh, yo vengo educada, criada en una familia tradicional, patriarcal, digo, vengo de una familia donde cuando a mí me preguntaban qué hace tu mamá, yo decía mi mamá no trabaja, hasta llegar hoy a darme cuenta de la barbaridad que decía y de que eso no solo era amor, sino que además era trabajo no remunerado. Digo, vengo de ese lugar, estoy en un recorrido, como estamos un montón de mi generación, digamos, y varones y mujeres, ¿no? Como en una etapa de darnos cuenta de esas desigualdades, de esas inequidades, de esas discriminaciones, bueno, de un recorrido. Bueno, estoy como en permanente aprendizaje. No tengo todavía, no podría darme el título de feminista, creo que me queda enorme, pero sí lo trabajo como muy a conciencia. Esto de la famosa deconstrucción, sobre todo tengo, bueno, 2 hijos, tengo un hijo de 11 años y una hija de 7 años, y también en función de su educación estoy como muy en alerta, ¿no? En forma permanente, sobre todo no por lo que uno dice, sino sobre todo por lo que uno hace, porque ellos ven lo que uno hace. ¿Viste? Lo que decíamos recién de los hechos, ¿no? O sea, los hechos y las acciones te determinan. Y entonces estoy como muy observándome, estoy atenta. Me di cuenta que yo no me había dado cuenta de mí misma, que estaba mucho más involucrada con el tema de la ampliación de derechos para las mujeres y la búsqueda de esta sociedad de equidad, cuando empecé y asumí como diputada. Y naturalmente, la mayor cantidad de proyectos que yo presenté, proyectos de ley, están vinculados a, a la ampliación de derechos para nosotras y en esta búsqueda de una sociedad con más equidad. La verdad que yo no sabía que yo estaba tan involucrada, hasta que cuando tuve la posibilidad de presentar proyectos, naturalmente me surgían ideas vinculadas a esto. Desde el primer proyecto que presenté, que fue para instaurar la Semana Nacional de Concientización y Lucha contra la Violencia por Razones de Género, que es una semana en el mes de noviembre, previa al 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Lucha por Violencia por Razones de Género, hasta, digo, desde ahí, que fue el primer proyecto, hasta la Ley de Equidad en Medios, porque presenté un proyecto, el dispositivo dual, presenté también la obligatoriedad de capacitación de ley Micaela en los medios de comunicación, bueno, como una serie de proyectos que me di cuenta es que la paridad en las fuerzas de seguridad, bueno, un montón de proyectos vinculados todos a la búsqueda de esta equidad. Y yo creo que es un recorrido y son leyes que son necesarias justamente para Ahora, alcanzar. para el gran público, si es que esta charla puede aspirar a eso, eh, ¿te hace ruido definirte como feminista? ¿Por No qué? me siento que es un título que me queda grande. Te encasilla, te pone en un lugar, No, te creo da que me una... falta aprender. Me Ajá. falta aprender mucho para más, me falta mucha desconstrucción para llegar a tener el título de feminista. No me Pero, pero, siento pero todavía. te encantaría algún día, ya que hablas de título, recibirte de feminista. No sé si uno llega a recibirse. Yo creo que es algo permanente y creo que también hay una instancia que después, en algún momento, yo siento que va a ser como superadora y que ya tendríamos que salir, ¿no?, del machismo, feminismo, para llegar como a una unidad, y entonces como que eso se empiece como a desvanecer, porque si no siento que estamos como en el antagonismo, ¿no?, del machismo versus el feminismo versus el machismo. Tiene que lograrse, y entonces no sé si quiero llegar a ese título, sino que quisiera llegar a la superación de esa instancia, donde ahí siento que sí estaremos mucho más cerca de esta Sí, sociedad de equidad. a una integración de ideas y comprobaciones prácticas de Sí. que podemos ser mejores, digamos. Sí, y más humanista, ¿no? Es algo tiene que ver con el Sí, humanismo, básicamente. no el feminismo como un machismo al revés. Es exacto. Quizás a veces, viste que hay que llegar como a determinado nivel quizás hasta de confrontación de esto
quizás no sé si es que está sucediendo, pero que hay una instancia donde está como planteado, pero para superarlo, ¿no? Para no instalarse en ese lugar, sino buscar esa superación que tiene que ver, insisto, con la justicia social, con la equidad, con el humanismo, digo, que es superador de la confrontación. No somos nosotros y ustedes, o ellos y ellas, digo, no me gusta plantearlo, ni ellos, digo, me parece que hay que buscar una unidad en ese sentido. ¿Qué pensás del lenguaje inclusivo? Creo que es una evolución, creo que el lenguaje es cultural y como tal va evolucionando acorde a los tiempos y va acompañando esas modificaciones que se van dando en la sociedad y que son culturales, que no puede ser nada abrupto y que no puede ser algo que de pronto, digo, a partir de mañana es obligatorio hablar el lenguaje inclusivo, imposible. Pero sin embargo, mi hija de 7 años, que en el colegio no le hablan en inclusivo, porque no se enseña el lenguaje inclusivo, y que yo tampoco hablo en lenguaje inclusivo, ella cada tanto te tira un inclusivo, y yo digo, wow, pero como, ¿de dónde lo sacó? Sí, ¿Entendés? Y es como, vos hablabas recién en relación a tus hijos de los preadolescentes, digamos. Yo, la más sí, chiquita mía, Renata, cumple 15 ahora en septiembre. ay, Y lo que le prestan atención esta generación y sus compañeros y toda la palabra y a la manera de comunicarse, cosa que muchas veces en la sociedad adulta nos cuestionamos el valor que ha perdido la palabra. a mí me impresiona y admiro profundamente estas nuevas generaciones, porque, bueno, y me enseñan un montonazo todos los días, ya por el solo hecho de obligarme a estar revisándome todo el tiempo es un aprendizaje enorme, pero esto que decís, ¿no? Y el valor de la palabra, ¿no? El valor de la palabra que tiene para estas nuevas generaciones y el valor de la palabra y el uso del lenguaje, porque a mí, esto de que mi hija de 7 años de pronto me tiro un inclusivo cuando no es una casa, digo, yo no hablo en inclusivo. Eh, Ujú. me parece que es hacia donde vamos, obviamente, ¿eh? Estoy No, pero segura que es hacia donde me vamos. gusta esto que decís de que no se impone desde arriba, digamos, porque yo veo a veces la tentación de algún sector, por ahí, llamémoslo para hablar corto, más ideológico sobre el tema, Ujú. eh, que tiene la tentación de imponerlo. Y yo creo que esto algo va a dejar a la larga, o mucho va a dejar a la larga, porque el lenguaje viene cambiando permanentemente Sí. y después la Real Academia tiene que dejarse vencer y decir, bueno, señores, le daremos curso a esta nueva Y se manera. tiene que adaptar, sí. Se tiene que adaptar porque ya hablamos todos así, o Ujú. por lo menos en parte, o por lo menos los lunfardos y los argots y Ujú. van dejando, De hecho, a ver, a mí me pasa, yo te decía, yo no hablo. van dejando palabra oficial, ¿no? Claro, es que va sucediendo y se va imponiendo, digo, es cultural, es un recorrido. En un momento sí nos vamos a encontrar que estamos todos hablando, todes hablando en inclusivo, pero yo no lo hablo, pero sí lo escribo, porque me ahorra tiempo. Ujú. Por ejemplo, yo ya no me siento cómoda si no sé, estoy escribiendo en WhatsApp, no sé, y pongo, no pongo, estoy con los chicos, con mis hijos, pongo con mis hijes o con las niñas, pero porque me Ujú. ahorra a la hora de escribir. Sí, Entonces, en vez de poner, a lo mejor, estoy con Rafa y Alfonsina, estoy con las claro. niñas. Eso es Sí, como sí, más sí, 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 práctico. ese vicio periodístico de si se puede usar una palabra, para qué usar dos, o usar Exacto, una a que, nosotros nos viene y bárbaro. usarla precisa y no la que es confusa. Exacto. Y en la confusión también, bueno, a ver si con una palabra uno está quitando un derecho. Me parecen muy interesantes todas las reflexiones alrededor de una palabra o una manera de hablar, pero yo Ujú. coincido con vos en que no está bueno querer imponer estas cosas desde arriba, porque me parece que solo anulan la conversación, anula el debate, ¿no? O sea, lo que es imposición. Pero bueno, aunque hay imposiciones con las que yo estoy de acuerdo, como Mm. que las vacunas sean obligatorias, ¿no? Cosa que algunos creen que no tienen que ser. ¿Vos qué decís como legisladora y postulante a renovar? A ver, hay un calendario que es el calendario sanitario obligatorio que se viene aplicando, digo, que es el que tiene que tener cualquier niño o niña para poder ingresar al colegio, digo, que es el que ya viene establecido. Respecto de lo que es el COVID en particular, la verdad
yo no sé, porque no soy médica, no soy sanitarista, digo, la verdad que no lo sé, cuál es el criterio que se aplica a la hora de decidir que una vacuna sea o no obligatoria y que esté dentro del calendario, por ejemplo. La verdad que yo no lo sé. Digo, no sé cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta a la hora de decidir desde la salud pública, una política de salud pública, para decidir el calendario obligatorio. Por ejemplo, la vacuna de la gripe no es obligatoria. ¿Por qué? No sé. ¿Entendés? O sea, eso digo, no sé cuál es el criterio, porque tendría que hablarlo con un sanitarista. Bueno, Digo, de hecho, me da mucha curiosidad. porque es grave y mortal solo para determinado sector de la población. O sea, sí se hace mucho hincapié en que determinadas personas sí o sí traten de vacunarse contra la gripe o contra el Exacto. neumococo, porque si se la agarran, por ahí te morís. Claro, bueno, por supuesto, pero me da mucha curiosidad y de hecho lo voy a hacer porque quiero saber cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta a la hora de decidir incluir o no una vacuna en el calendario sanitario obligatorio. Eh, no sé cuál es el criterio, entiendo que ahora estamos ante una situación completamente nueva, que hoy por hoy la vacuna del COVID no es obligatoria en ninguna parte del mundo, y se está poniendo en debate esto de si se tiene que pedir o no, viste, o sea, como el Por eso pasar a la instancia, saqué el como, tema, a partir de decir que hay cosas que no tienen por qué ser obligatorias, pero hay cosas que tal vez sí. exacto, pero me parece que, bueno, yo no tengo como las herramientas suficientes como para poder tomar una postura sin antes hablar con la gente que sabe, ¿no? De por qué y qué se tiene en cuenta a la hora de decidir la obligatoriedad de una vacuna o no. Pero sí sos lo suficientemente flexible como para pensar de que no todo tiene que ser obligatorio, pero hay cosas que sí lo tienen que ser. Por supuesto, y por eso estoy de acuerdo con todas estas leyes que te venía diciendo de las famosas de discriminación positiva. Obligar a que haya equidad en los medios de comunicación, obligar a la capacitación de ley Micaela, me parece que son leyes necesarias para que en un momento dejen de serlo. Digo, son leyes necesarias en un momento donde me parece que hay que romper con determinada estructura y que nos ayuda a eso, y una vez que la conducta es adquirida y se naturaliza, ya la ley deja de ser necesaria. Pero quizás a veces hay momentos donde es necesario legislar en ese sentido para que se cumpla con algo que se tiene que empezar a adquirir como conducta. Ahora, no entiendo bien una cosa, porque en general, para que algo sea obligatorio, o sea, que sea por ley, Mm. el no cumplimiento de la ley tiene una penalidad. Y yo he visto por ahí declaraciones tuyas, creo, Sí, de que acá esta ley no tiene penalidad hacia los medios de comunicación, sino, o sea, no tiene penalidad hacia quienes no la cumplen, pero tiene ventajas para los que la cumplen. sí, serían incentivos, premios. Incentivos, bueno, A mí incentivos. me gusta más pensar la legislación más allá de esta ley, ¿no? Digo, me gusta pensar más la legislación en términos de premios que de castigos. No, me gusta más pensar que si cumplís, te doy un incentivo para que sigas cumpliendo, y no es que te amenazo a través de la ley que si no la cumplís te voy a castigar. Me gusta pensar la legislación no punitivista, digamos. ¿Cuántas leyes tienen esa fórmula? No, muy pocas. Muy pocas. La verdad que muy pocas, pero me parece muy interesante. Bueno, la ley de cupo laboral trans la tiene beneficios para empresas privadas que contratan a personal travesti trans. Digo, me parece que es algo que se está iniciando, ¿no? Que es como un comienzo esto de salir del castigo para ir al premio, ¿no? Y Sí. que a mí me Ahora, parece interesante. esa manera, y obviamente como parte interesada, porque uno trabaja en los medios y está expuesto públicamente, y está expuesto o al castigo, si la ley va por el lado del castigo, o está expuesto al beneficio o al incentivo. ¿No puede generar esta manera la arbitrariedad de la discriminación? O sea, de incentivar o, entre comillas, premiar al que piensa como yo. No, porque esto no es una cuestión de pensamiento, esto es cumplir la ley. Yo lo que digo es cuando me preguntan todo el tiempo esto es,
¿por qué se preocupan tanto? Digo, o sea, porque yo pienso, entonces están pensando en no cumplirla. Digo, porque, o sea, si te están preocupados porque no, porque sí, me dan la pauta, no me dan la pauta, a ver si cumplí la ley y ya está. O sea, no entiendo por qué tanta preocupación. Si encima cumplís la ley y tenés un premio, o sea, ¿cuál es el problema? No entiendo, digo, el tema es que me Ujú, parece que hay una intención de no cumplirla, entonces, o si no, no ujú, sé qué es lo que se cuestiona, porque si tenés una ley que en vez de castigarte te premia, y es de cumplimiento obligatorio, digo, hablando de obligatoriedad, porque es una ley, no habría ningún problema, vas a tener un premio además. ujú. No sé, es como que me da la sensación de que no hay ganas de cumplir. Bien. Háblame de tu peronismo. ¿Cuándo te descubriste peronista? Bueno, me descubro peronista con el kirchnerismo, en realidad, con Néstor. Eh, con Néstor, y es un recorrido, digo yo, ¿no? De autodescubrimiento con el peronismo. Y después, cuando, a ver, no es que hay un día que uno dice, ah, bueno, hoy me desperté y soy peronista. No, es como, pero en un momento me encontré con una familia, ¿entendés? Que es el peronismo. Eh, y que es un lugar de pertenencia y que es un espacio donde sabemos hacia dónde queremos ir, qué queremos, y que es un espacio de contención, es un espacio de pertenencia, eh, que por eso digo que fue como un recorrido, pero en un momento es Ujú, como, ah, bueno, y acá está, este es el lugar y esta es la familia, y ese es el ujú, lugar que de pronto, ¿entendés? Sucede y está, y decís, sí, sí, es acá. ujú. Vos me hablabas de aquella familia original, de tu familia, Sí, eh, patriarcal, donde tu mamá no trabaja. un Cómo horror. era, cómo era políticamente esa casa? No, no, no era una familia de militancia política. Eh, Vengo de una familia antiperonista, sobre todo mi abuelo, mi abuelo paterno, antiperonista, muy peleado con su papá, o sea, con mi bisabuelo, que era muy peronista. Creo que se hizo antiperonista por esa cuestión muy freudiana de hay que matar al padre, hay que matar a la madre, y creo que tuvo mucho que ver eso en esta historia, porque mi bisabuelo, de hecho, hasta era comisario de Manzana, ¿entendés? Y era súper militante peronista de Bragado, porque mi abuelo era de Bragado, mi familia es de Bragado, mi mamá y mi papá. Así que vengo como de un mix, ¿no? De mi Ujú, bisabuelo peronista, mi abuelo antiperonista y mi familia con mi familia directa, digo, mi mamá y mi papá, con ninguna militancia, pero de tradición, digamos, así como muy, ¿qué te puedo decir? No sé si apolítica, pero viste, como no hay, o sea, no había conversación política en mi casa. ujú, La política la llevé yo a mi casa, cuando en realidad decido estudiar periodismo y ciencia política. Entonces, yo llevo la política a mi casa y a través del periodismo, ¿no? Yo quería ujú. hacer periodismo político, o sea, yo quería Y qué era, o sea, vos ya recibida, digamos, y habiendo accedido después, bueno, al centro de estudiantes y a toda la politización, ¿cuál era tu relación con el peronismo, aunque sea intelectual, antes de Néstor? No, estudiante del peronismo nada más, estudiante de parte de lo que tenía que ver con la historia, digo, lo que uno estudia en la universidad, digo, estudiante, lectora, digo, pero no tenía un acercamiento con la militancia, no lo tuve tampoco en la universidad, no fui militante universitaria, eh, porque me pasó, a ver, no es que quizás no hubiera querido, pero me pasó cuando estaba estudiando ciencia política, que yo estudiaba periodismo también. Entonces sentía como que había una contradicción, porque yo quería hacer periodismo político además. Entonces yo sentía la contradicción, porque de hecho, por ejemplo, ahora que soy diputada nacional y que quiero volver a hacerlo a partir del 10 de diciembre,
yo siento que no puedo ejercer el rol de periodista y ponerme a conducir un noticiero. Es como, bueno, de hecho cuando acepté la candidatura en el 2017 estaba haciendo un programa en televisión en Canal 9 donde era columnista política y aceptó la candidatura y renuncié al programa, porque ahí sentía la contracción. Y me pasó eso en la etapa universitaria, digamos. Como yo quería hacer periodismo político, sentía que era contradictorio con la militancia. Y entonces no tuve participación activa. Yo quería hacer periodismo político, quería escribir en Página 12, quería escribir en La Maga. Esa era como era la época de La Maga, no sé si te acordás de la revista. Sí, cómo no. Era como el objetivo de cualquier estudiante de TEA, ¿no? En TEA queríamos todos escribir en La Maga y en Página 12. Sí. Así que bueno. Y vos llegaste, en el 19 sacaron con María Perón Ese hombre, ¿no? En el 19... Sí, en el 19, Bueno, no hace en el tanto, 18, ahí sí, el año pasado, este año, sí. Pre-pandemia, digamos, pre-pandemia. Sí, O sea, porque fue pre-pandemia, porque sí, pudimos presentarlo todo. ¿Y cuánto hay de recorrido de búsqueda de identidad en ir a retratar y a descubrir a Perón? Mirá, ese trabajo fue maravilloso, porque era, o sea, contar la historia, hacer esa biografía, dos mujeres, ¿no? Sí. Y María, que también llegó a la familia peronista de grande. Entonces las dos, de alguna forma, reforzamos ese vínculo, ese vínculo con el peronismo y con Perón en particular, sobre todo porque lo que nosotros descubríamos a medida que íbamos, no solo con lo que uno va con lo que tiene que ver con los textos o lo que tiene que ver con los hechos y los datos, cuando vimos las fotos, era muy impresionante. Lo que las fotos te cuentan, que a veces no está en ningún lado y te lo está diciendo la foto, ¿no? Cuando veíamos los desfiles y cuando veíamos las mujeres encabezando los desfiles, digo, el peronismo fue el primer gobierno feminista de la República Argentina. Wow. Eso es, digo, por eso digo, es muy difícil no ser peronista, sobre todo siendo mujer. Y es muy polémico lo que decís, porque ese varón argentino y esa devoción de Eva hacia el macho, ¿no? Porque Sí, también pero a Perón se le decía el macho popularmente. Pero Eva fue una enorme feminista, creo sin saberlo y sin autodefinirse como tal, pero que sí los hechos lo demuestran. Digo, a ver, el peronismo, por eso es muy difícil no ser peronista siendo mujer, porque pensá que es el primer gobierno que a nosotras, no solo que nos da la posibilidad de votar y de ser elegidas, sino nos da el documento nacional de identidad. Nosotras hasta ese momento, hasta la ley Evita, nosotras éramos una partida de nacimiento. Eso era lo único que teníamos. O sea, nos convierte en ciudadanas, nos convierte en sujeto político, nos convierte en actoras de una sociedad en la que podemos no solo transitarla, sino ser parte y protagonista. Y nos da identidad, porque nos da el documento. No, a partir de eso digo, después sí viene el voto, después sí viene que podemos ser elegidas, después viene la patria potestad compartida, y un montón el divorcio, un montón de derechos que se amplían para la mujer, y por eso digo que sin duda, después eso se retrocede, ¿no? Porque hay muchas cosas que fueron derogadas después, a partir del 55. Pero pensé que Evita, además de trabajar por todo esto, porque sin esa tenacidad con la que ella trabajó para que todo esto se lograra, y la voluntad política de Perón para que esto se concretara, ¿no? La tenacidad de ella y la voluntad política de Perón para que estas cosas se conviertan en ley, cuando pasa esto, ella crea el Partido Peronista Femenino, y crea un partido. No es que crea una rama adentro del peronismo. Es
mucho más fuerte. Digo, esto no pasaba en el resto del mundo, lo que terminaba pasando era que adentro de los partidos, donde empezaba a haber un movimiento de mujeres, se creaba la rama, se contenía a las mujeres adentro del partido, que estaba manejado por los varones, y adentro de ese partido estaba la rama femenina. No, ella nos ubica en un lugar de tanta preponderancia histórica en ese contexto y en esa coyuntura que crea un partido. Digo, es parte también de la famosa frase de llevar a la realidad efectiva, ¿no? La frase de Perón de que la organización vence el tiempo, ¿no? Porque es claramente, en ese sentido, creando la organización para que las mujeres tengan ese lugar de pertenencia, ¿no? ¿Viste cómo la misma, hasta el mismo hecho puede servirnos para ubicar la conversación en dos lugares? Yo te hablaba de la marcha por el lado de ese varón argentino y vos me hablás de la marcha por el lado de la realidad efectiva, ¿no? Pero bueno, yo soy partidario de no mirar la historia y mucho menos juzgarla desde los principios o los conceptos de moda hoy o desde el Sí, no presente, se sino puede, para... No, me parece no se ridículo, puede, digamos, sí. porque aparte no lo podemos cambiar, no tenemos nada que hacer salvo aprender y tratar de ser serios en mirar las cosas, pero si esta conversación la estuviera viendo o estuviera participando alguien, mujer o varón, liberal o alguien de izquierda, digamos, diría, no, el peronismo es originalmente machista. Sí, yo hablo Sí. con los hechos concretos, digo, me parece que los hechos hablan por sí mismos, lo que hablábamos antes. O sea, lo que tenemos para contar son las cosas que se hicieron. Y que después, cuando pasa el tiempo y volvemos a tener un gobierno nacional y popular peronista, cuando llega Néstor en el 2003, vuelven a pasar las mismas cosas en otro sentido y con otra coyuntura. Porque esto tiene que ver, el peronismo tiene que ver, bueno, obviamente que su esencia es la búsqueda de la justicia social. Para que haya justicia social, lo que tiene que suceder es que vos puedas ampliar derechos. Y eso es lo que hizo el peronismo con Perón, y eso es lo que hizo el peronismo con Néstor y con Cristina, es esa ampliación de derechos. Después, de derecha, de izquierda, ultra libertarios o no sé qué, digo, me parece que esa es una cuestión más filosófica y teórica que práctica, digo, porque después los que gobernamos somos nosotros. Por Y eso, por eso, por eso Perón decía sí, pero peronistas son todos, ¿no? por eso. Sí. Algunos tardan un poco No, más en no, darse cuenta, es cierto. hay una cosa que, o sea, que yo creo que se interpreta al peronismo mal, incluso desde la especulación, porque si alguien lo estudiara solo con la malicia de la especulación, tendrías que llegar a la conclusión de que el peronismo hizo mayorías incorporando minorías. O sea, esa fue la manera. O sea, ¿le Esa es la querés ver ampliación de malicia? derechos. ¿Le querés ver malicia? Bueno, míralo con malicia, pero el cálculo fue ese, dar derechos, ¿no? Exacto, Algunos de ellos que no cuestan, la verdad que no cuestan nada, más que darlos. exacto. Sí, 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 es que eso es la ampliación de derechos, es eso, es la búsqueda de la sociedad con justicia social, camino, digo yo, algún día a la sociedad de la equidad. Pero bueno, es un recorrido, estamos lejos todavía de esa sociedad de la equidad, pero bueno, pero hay que Y, tener la y- voluntad de ir caminando hacia ese lugar. y en tu recorrido, entre comillas, por el kirchnerismo, como esta etapa del peronismo, o esta etapa del peronismo mayoritario en la Argentina, ¿no te topaste nunca con problemas de género, machistas? Ay, sí, claro, ahí todo el tiempo digo, es algo que la deconstrucción es para todos y todas. Y es para las fuerzas políticas en general, y para los dirigentes políticos, y para diputados y diputadas. La desconstrucción es, digo, estamos todavía en un camino, nosotras estamos, bueno, nosotras digo la sociedad en general, ¿no? Que incluye a los partidos políticos, que incluye a dirigentes, que incluye a la militancia, que nos incluye a todos y todas. Digo, estamos lejos, pero yo soy optimista en el sentido de que por lo menos pasó lo que pasó el otro día, que no me gusta hablar del tema porque siento que es como que se sigue reproduciendo, pero bueno, todos sabemos y que nosotros repudiamos desde la Cámara de Diputados, que hicimos una presentación para que se sancione al diputado Fernando Iglesias. Sí, Eh, sí.
que no dejamos, que me parece que lo que está en la agenda, o sea, lo que está es que hay un dispositivo que cuando algo ahora sucede se salta y está ahí en alerta y no lo dejamos pasar, y está bien que no lo dejemos pasar. Todas nosotras en algún momento sufrimos esta violencia por razones de género sexista, ¿no? Entonces yo ayer decía, cuando me preguntaban, digo, cuando le pasa a una, nos pasa a todas, porque a todas también nos pasó. Entonces, no podemos dejar que esto pase, y no podemos mirar para otro lado, no podemos dejar que se naturalice. ¿Algún caso en particular que quieras mencionar o con la generalización de que... A ver, es todo, es tener que dar explicaciones de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, de por qué estás en el lugar que estás, de por qué, o sea, y después es ganar menos, y después es demostrar más que cualquiera que está capacitada para estar. La primera violencia que nosotros sufrimos, la primera, cuando entras al mundo laboral, es ganar menos. Y eso es violencia. Y después, ¿quién te puso ahí? Exacto, y después tener que decir, o sea, que preguntas que a un varón no se le hacen. O sea, jamás. O sea, a las mujeres se nos pregunta quién nos puso donde estamos, y a un varón no se le preguntan. Entonces, sentís como todo el tiempo la necesidad de estar mostrando, demostrando, y vos decís, ¿y a quién? ¿Por qué tengo que estar así? Si el que está al lado mío, nada, y encima gana más. Porque eso era así, ¿eh? Yo conduje noticieros, hacíamos la misma tarea, el mismo rol, y siempre gané menos. Digo, y esa es una de las primeras violencias que sufrimos nosotras. Eso Cuando estás hablando ahí de la primera línea de la exposición pública, ¿no? Porque Sí, es sí. el noticiero. Ahora, un liderazgo tan fuerte y tan significativo como el de Cristina Kirchner, Mm, ¿desarrolló la deconstrucción en el peronismo o generó retracción y no sé, y algunas zonas de rechazo o algunas zonas con qué se nos vienen estas chicas? mm. Y nosotras las mujeres del peronismo, decís. No, digo, el peronismo tuvo en los dos últimos mandatos, 8 años antes de que viniera Macri, a una mujer tan fuerte como Cristina en el centro de Sí, la cuestión. sí. Bueno, Cristina, Eso, imagínate eso, que eso ayudó a que se hablaran más las cuestiones, o sea, se fuera más flexible y se hablaran más de las cuestiones de género, o eso al macho peronista lo puso en alguna zona, por lo menos, como diciendo, a ver que esta señora nos va a comer crudos. no, yo creo que hubo un poco de todo, un poco y un poco de eso que vos decís, como una combinación de eso. Eh, Cristina, bueno, Cristina, a ver, imagínate, si Cristina es el máximo ejemplo de la violencia por razones de género sexista y violencia política. O sea, Cristina, obviamente que todos la acusaban de ser la candidata a presidente por ser la esposa de Néstor. Y reducir la trayectoria política, la militancia, el cuadro que es y era Cristina, y que lo fue desde que fue diputada, cuando fue senadora, digo, cuando todo, y reducirla después, cuando era candidata, a solo porque es la esposa de Néstor, digo, y que después quedó clarísimo que gobernó 8 años Cristina Fernández de Kirchner. O sea, me parece que, bueno, es como la máxima expresión, y después yo estoy segura que todo lo que tiene que ver con el maltrato que ha sufrido, digo, porque vos te puede gustar más o menos un gobierno, más o menos una medida, más o menos una gestión. Ahora, el nivel de violencia que hubo respecto de Cristina Fernández de Kirchner, yo no tengo ninguna duda que eso fue potenciado por, por la misoginia que todavía, lamentablemente, hay en muchos medios de comunicación, que hay en la sociedad misma, que hay en diputados como el diputado Fernando Iglesias, y que Ya te que llevan estamos, a extremos. ya que estamos en plena campaña de vacunación, no le voy a esquivar el hombro a la jeringa. Hubo una etapa de la revista Noticias que fue El goce de Cristina, por la cual se nos defenestró,
Sí. Y que yo en su momento, con el tiempo entendí que la coyuntura por ahí no era la mejor para sacar esa portada, porque lo que se está pensando en general, si no te ven, si no se entiende lo que querés decir, por ahí no deberías haberlo dicho, pero Mm, yo creo y reivindico que la mujer goce de lo que hace, incluso de su lugar de liderazgo donde lo tenga, porque si no hay goce, eh, creo que la labor no es grata, y si la labor no es grata, no puede tener buenos resultados. ujú. Sí, yo estoy de acuerdo y estoy de acuerdo con la pasión sobre lo que se hace. El tema es cuando eso se sexualiza y con esa, y sexualizándolo lo que estás haciendo eh, es desacreditándolo, porque ese es el problema. Cuando se Ujú. desacredita por ser mujer y y se lo traspola, ¿entendés? Y se lo Ujú. vincula y se lo reduce a eso. Me parece que ahí es A donde mí, o sea, tengo hija. Deseo que goce y que goce sexualmente también, ¿no? Porque me parece que el goce tiene un componente sexual grande. O sea, uno no tiene sexualidad solo para tener sexo. O sea, uno tiene, se erotiza y se calienta y se apasiona y se sale de sí mismo, se sale de la vaina, digamos, con muchas cosas que no tienen que ver con solo con el sexo, literalmente hablando. sí, el tema es cuando se usan esos términos para la descalificación profesional o política o periodística o, o para desacreditar al otro. Digo, me parece que ese es el problema, que se lo usa mucho para eso, para desacreditarnos, para No, bajarnos. yo coincido que hablar de la yegua no puede tener ninguna connotación positiva. Ahora, No, lo que yo te estoy planteando creo que está en una categoría distinta, que por ahí hay claro, cosas pero que el no tema es es, hay claro, cosas pero que el no es tema el es, momento de hablarlas, porque hablar eso en el contexto de la yegua, por ahí estás diciendo la yegua de otra manera, pero yo lo que digo es exacto. cómo hacemos para madurar la conversación y podamos tener una libertad de expresión, no en el sentido periodístico de déjenme Mm, trabajar, sino en el sentido de ser libres en la búsqueda de estos derechos que vos decís. O sea, porque ujú. una de las cuestiones del patriarcado es censurar el goce de la mujer. La mujer no está para gozar, la mujer está para sufrir en casa. Goza el Sí, macho afuera. La mujer sí. sufre en casa y me cría los pibes. De la única forma que se logra eso, Eddie, es con esta famosa deconstrucción que tiene y que necesita de capacitación, desde el cumplimiento irrestricto de la Ley de Educación Sexual Integral, de la ESI, en todas las escuelas, en todos los niveles, garantizando ese cumplimiento, garantizando el cumplimiento de las leyes que venimos sancionando y que yo estoy muy orgullosa de que me haya tocado ser parte de poder votar y presentar esos proyectos de equidad en medios, de capacitación en ley Micaela para los medios de comunicación, que todavía no es ley, pero que espero que pronto sea ley, la ley de cupo laboral travesti trans, la ley de IBE, que se sancionó acompañado de los 1000 días, digo, como compensación, digo, para esto de que me parece que justamente lo que estuvo buenísimo es que se planteara la posibilidad de que quiera interrumpir un embarazo lo pueda hacer, y que esté contenida y que tenga acceso a la salud Ujú. pública, y también quien quiera continuar con su embarazo, que pueda hacerlo y que pueda tener una contención del Estado los primeros 1000 días. Ujú. Me Entonces, tomo de lo que vos decís en línea con lo que yo venía diciendo. O sea, momentos en los cuales una conversación por ahí no se interpreta bien. Algo que yo diría que a la mayoría de las mujeres kirchneristas les quedó en la garganta de la gestión Cristina es no haber, o sea, haber pisado el debate sobre la interrupción del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo, y que hubo que esperar que Cristina terminara para que llamativamente fuera Macri el que sacara el debate. La aprobación no se dio con Macri, se dio sí ahora. Yo creo que felizmente, porque es un avance y no estamos viendo colas de abortistas
No. en los hospitales matando bebitos, digamos, no, es una cuestión de salud pública. Pero esa contradicción, ¿no? Emblema de la mujer empoderada como es Cristina Kirchner, que no habilitó la discusión de la interrupción del embarazo. Sí, que ese fue un recorrido que Cristina hizo y que yo valoro muchísimo y que hace que respete aún más el lugar al que llegó respecto a este tema, porque Cristina estaba en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y ella se deconstruyó gracias también a su hija, ¿no? Que Florencia siempre estuvo a favor de que se legalizara el aborto, que se llegara a que fuera ley, y Cristina aprendió, ¿no? Al lado de su hija, de que esto era una cuestión de salud pública y que cuando uno tiene una responsabilidad institucional, y cuando Cristina entendió de la necesidad de la salud pública y de dejar de lado, porque esto tiene que ver con cuestiones religiosas que hay que respetar. Y de hecho, en nuestro bloque, hay gente que votó en contra. No es que todo el bloque del Frente de Todos votó a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. En el caso de Cristina, sí hubo un recorrido y hubo una deconstrucción, y yo valoro muchísimo esa capacidad que no todos la tenemos de decir, bueno, no, la verdad que no hice esto y hubiera estado bueno, y ahora que se hace lo voy a acompañar, lo voy a apoyar y quiero que suceda. Me parece que Sí, eso es una... yo creo que esos debates, más allá de lo que se votó en sí o se le votó en contra, esta transversalidad, este entrecruzamiento de oficialistas con percepciones distintas y opositores con percepciones Sí, distintas, lo que demostró es que las cosas no pasan cuando tienen que ver con la vida real necesariamente por estar de un lado o del otro. mm. No, suceden a veces porque es un contexto, es una coyuntura, es un momento histórico, y después obviamente, bueno, prima por sobre todo esto siempre la voluntad política de que eso suceda, ¿no? Porque, y el compromiso con la palabra, que vos decías, bueno, tenía que llegar Macri, la verdad que la puesta en es, yo sentí siempre que lo de haber llevado al Congreso la discusión por el aborto había sido una puesta en escena del ingeniero Macri en un contexto donde el país estaba muy, muy complicado económicamente, donde había un descontento social y estratégicamente desvió durante muchos meses el eje de la discusión y del foco porque se instaló un tema que era muy importante, y que generaba mucho debate, y que generaba debate adentro de las casas, generaba debate en la tele, generaba debate, o sea, el tema generaba debate. Eh, y después pasaron los años que pasaron y Alberto en campaña prometió que iba a ser uno de los temas que iba a llevar al Congreso Nacional. Lo prometió después cuando inauguró la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo del año pasado, y hubo voluntad política y un compromiso de que esto llegara al Congreso, llegó al Congreso, y bueno, y también estuvo el contexto y la coyuntura para que se aprobara y para que sea ley. Así fue. Como mujer, ya vamos terminando, como mujer, ¿cómo ves la candidatura de María Eugenia Vidal en la capital? ¿Cómo la ves a María Eugenia Vidal en cuanto a dirigente política y encabezando la lista en la capital después de haber sido gobernadora en la provincia de Buenos Aires? A ver, a mí me da que queda como muy en evidencia, bueno, después la gente vota y dirá si siente parecido, pero esto de salgo corriendo de un lugar donde no puedo ir a dar cuenta de una gestión, porque si yo hubiera sido candidata por la provincia de Buenos Aires, lo que se le hubiera cuestionado durante la campaña es los resultados de su gestión, ¿no? El debate hubiera sido la provincia que dejó, digamos. En cambio,
siendo candidata en la ciudad de Buenos Aires, es como, bueno, reseteo y vuelvo a empezar. Y por otro lado, me da toda la sensación de, no sé si es una sensación, yo creo que es así, de que es una mujer que no tiene palabra. Se quedó en evidencia que no tiene, digo, no tiene palabra. No hay ningún compromiso con lo que dice, no tiene compromiso con lo que dice. Y eso quedó en evidencia con el supuesto compromiso con los bonaerenses, que era eterno, y que duró hasta que hubo elecciones. Y cuando hubo elecciones primó la especulación electoral y el ocupar un lugar en una lista y no rendir cuentas, porque hubiera sido muy honesto y muy genuino, si quiere ser candidata, que fuera candidata por el distrito que gobernó y que rindiera cuentas de la gestión. Me parece que hay que ser muy valiente para eso, cuando sobre todo la gestión fue mala. Me parece que le falta valentía en ese sentido, y me parece que es muy deshonesta, faltando su palabra, ¿no? Me parece y que es grave eso, porque eso devalúa mucho la política, devalúa el debate, porque es muy difícil debatir con alguien que no tiene palabra. Porque las personas, políticos, en este caso política, sin palabra, son los que después te prometen cosas muy grandilocuentes, que suenan lindas, que en campaña quedan preciosas, pero que después no se pueden concretar, no se pueden hacer realidad efectiva. Y me parece que ese es el estilo del macrismo en general, ¿no? Esas grandilocuencias y esas promesas que parece que van y después la realidad, ¿no? Que es a donde nunca llegan esas promesas. A Vidal se la ubica, todo entre comillas, dentro del sector moderado o racional del PRO y de Cambiemos. E incluso, donde está también Horacio Rodríguez Larreta, según muchos coinciden en eso, incluso el presidente de la Nación, ¿no? Que lo tuvo sentado durante todo el arranque de la pandemia a Larreta junto a él y junto a Axel Kicillof, y todos los gobernadores presencialmente o por Zoom, componiendo esa escena de unidad nacional sanitaria, que a mí me entusiasmó mucho, porque dije, bueno, acá nos estamos poniendo las pilas para poner el foco en las cosas concretas y darnos cuenta de que podemos resolverlas sin estarnos matando. O sea, ¿vos crees que esa racionalidad y esa moderación no son tales, o son valores intrascendentes al lado de esta falta de palabra que vos decís? Creo que primó la O especulación. después de las elecciones te sentarías a conversar con María Eugenia Vidal No, para hablar de políticas de Estado. No, yo soy parte y creo fervientemente en la necesidad de dialogar siempre, y que se necesitan políticas de Estado y consensos para ellas. A mí me encantaría, digo, no tengo ningún problema en sentarme a dialogar con María Eugenia Vidal, no tengo ningún problema en sentarme a dialogar con Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, y que nos hubiera encantado, como oposición que somos en la Ciudad de Buenos Aires, que él también nos hubiera convocado, y que todavía está a tiempo de hacerlo, digo, pero cuando fue el momento más complicado de la pandemia, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, donde está la mayor concentración de contagios, la mayor concentración de personas, digo, donde el escenario era de los más complicados, nosotros como oposición, o sea, es más, estábamos con toda la disponibilidad y pedimos en un montón de notas que nos daban, decíamos que nos convoquen, nos sentamos a pensar políticas para contener no solo desde lo sanitario, sino contener económicamente las consecuencias económicas que tenía en la Ciudad de Buenos Aires y que sigue teniendo el COVID. Y la verdad que es un diálogo al que nunca fuimos convocados en la ciudad. A nosotros, el gobierno de la ciudad, que es el oficialismo, que es el macrismo, o el larretismo, o bueno, no sé, o Cambiemos, o Juntos, o como se llame, digo, pero... O el post-macrismo larretista, o algo así. Algo así, nosotros, que somos el frente de todos, somos la oposición en la ciudad. Nosotros esperamos esa convocatoria, pero para hablar de la escuela, de si había que abrir, cerrar, cómo hacerlo, digo, tenemos muchísimas propuestas, muchísimo trabajo hecho para compartir y para colaborar en mejorar todo lo que sea posible la vida de los vecinos y de las vecinas. Ahora, por eso yo digo mucho, no, bueno, María Eugenia Vidal no tiene palabra, no la tiene.
Y después hay una cuestión también que es un común denominador de esta fuerza política que es oposición a nivel nacional y oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, que es la incongruencia entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Ellos hablan de diálogo todo el tiempo y no te convocan nunca. Y cuando los convocás, si no les gusta, se levantan y se van. Y la verdad que buscar consensos a veces es bancarte un poco esa incomodidad de lo que no te gusta para llegar justamente al consenso, para llegar a ese punto en común, pero no puedes irte antes, porque si no es como hasta muy infantil, ¿no? Parece como muy inmaduro. No me gusta, no me gusta, no me gusta, me levanto, me voy. Eso lo hace un nenito de jardín de infantes, pero el diálogo es otra cosa. El diálogo precisamente es poder escuchar lo que no te gusta, poder decir lo que pensás y poder buscar un denominador común, y ahí aparece la política de Estado, aparece el consenso, aparecen los temas que superan esas diferencias, pero la verdad que eso no sucede. Entonces digo, hay una incongruencia que es un denominador común que tiene en general la oposición. Cuando digo la oposición me refiero a nivel nacional. A nivel nacional, oficialismo en la capital. Después hablan de república, ¿viste? La república, las instituciones. Ahora, después hay fallos judiciales que no les gustan y no los cumplen. Eso hace la reta. Cuando la justicia le dice que tiene que hacer algo, si no le gusta, no lo cumple. Entonces hay como también una doble vara. O sea, hay una república para algunos y una república para... hay instituciones que sí, instituciones que cuando me gusta soy republicano y cuando no me gusta no lo soy. Entonces es raro, ¿viste? Hay así como... Y todo un discurso que suena lindo y que dicen cosas que suenan bien y con las que estamos todos de acuerdo. Hay respeto a las instituciones, hay que cuidar a la república, queremos diálogo, todos queremos lo mismo. Ahora, el tema es que después eso no se condice con lo que hacen. Ese es el tema. Y que es muy fuerte la incongruencia. Y va de la mano de no tener palabra. Última por mi parte, Gisela, me encantó, te digo, la conversación hasta acá, me parece que estuvo muy buena. ¿Cuán tensa y qué dejó esa tensión fue la interna para definir la lista en la ciudad? Porque viste que se dijeron cosas, digamos, que Sí. no se tragan con Leandro, Santoro, que fue con el cuchillo entre los dientes hasta último minuto. Y esas cosas. ¿Cuánto pesó también el tema varón-mujer? Si pesó de alguna manera o vos lo sentiste en algún momento. O sea, contame un poquito esa comidilla desde alguien que es honesta, cree en la palabra y está dispuesta a decir toda la verdad. A ver, creo que hubo mucho más, a mí era como una telenovela que yo iba siguiendo de los medios de comunicación. Te digo que a mí me pareció hasta divertido todo lo que pasaba. Porque me enteraba de cosas que supuestamente pasaban, y también me pasaban las dos cosas, ¿no? Como era como protagonista de esa telenovela, y después también como periodista, que me pongo como afuera y lo veo, y digo, claro, es divina la historia, ¿entendés? O sea, peleándose. Pero, a ver, siempre hay tensiones en los cierres de listas, eso es algo muy típico de todos los cierres y todo eso. Pero la verdad es, a ver, yo con Leandro no trabajamos juntos, excepto en la campaña del 2017, que él era candidato a legislador, y yo era candidata a diputada nacional, en ese momento, número 5, y coincidimos en esa campaña. Y después coincidimos un poco en la campaña del 2019, pero él ya era legislador, no era candidato. Digo, no es que, o sea, no nos podemos llevar mal, porque dicen se llevan mal. No nos llevamos mal porque la verdad que coincidimos poco, además, digo, no nos conocemos como para decir no me Sí, llevo bien. va bastante en paralelo la construcción de cada uno. No, y la verdad que estamos trabajando, yo estoy muy contenta como estamos trabajando desde que se definió la lista, desde que se cerró la lista el 24, estoy muy contenta como estamos trabajando, y me parece que somos sumamente complementarios, no solo por la paridad, sino que somos complementarios en estilos, en contenido, que somos complementarios en energía.
Me parece que, viste que hay como una cuestión de energía, de diálogo. Me parece que a mí me pone muy contenta y me entusiasma mucho la lista que... Definime mejor esa diferencia de energía. ¿Qué es vos? ¿Estás más con los pies en la tierra? ¿Cómo es? No, puede ser más, tiene que ver a lo mejor con esto de la paridad, con el yin y el yang, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión de complemento que me resulta a mí muy... me pone optimista respecto de lo que veo que viene, con la campaña y con lo que nosotros estamos transitando en estos días y cómo estamos pudiendo interpelar, llegar al porteño y a la porteña con lo que les queremos contar, con lo que queremos transmitir, de lo que somos, de lo que queremos, hacia dónde queremos ir. La verdad que a mí me entusiasma mucho la lista, me entusiasma mucho los compañeros que la conforman y las compañeras, no solo la lista de diputados, la lista de legisladores y legisladoras también, con Alejandro Amor y Vicky Montenegro acompañando ahí en la fórmula de legisladores y legisladoras, pero respecto de lo que me preguntabas con Leandro, creo que somos muy complementarios en la Ciudad de Buenos Aires. Gisela Marciota, por mi parte, muchísimas gracias. Ojalá trabajemos juntos alguna vez. Ah, sí, claro. En un noticiero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y no sé si querés agregar alguna cosa, y si no, No, por mi te parte, agradezco muchísimo, me encantó porque pudimos dialogar, que pasa poco, de que haya un tiempo para tomarse y dialogar y charlar sobre muchos temas. Así que, y no solo de la agenda de la coyuntura, sino ponernos a pensar un poco, me parece que eso está bueno. Así que muchísimas gracias por el espacio. Bueno, un abrazo enorme, nos vemos pronto. Chau, Edi. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.